Hay personas que, pese a ser desconocidas, han tenido experiencias que podían haber cambiado el rumbo de la historia. Personas que accidentalmente tuvieron acceso a los secretos más importantes del mundo. Personas que vieron la verdad que se esconde detrás del fenómeno extraterrestre y los secretos que están reservados para la élite planetaria. Este es el caso del sargento Clifford Stone. Vamos a escuchar la increíble historia de este sargento. Vamos allá. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Sí, la historia del sargento Clifford Stone. Posiblemente nunca haya oído hablar del señor Stone, del sargento Stone, ya retirado, veterano militar de los Estados Unidos que durante más de 20 años fue un especialista asignado a la investigación de accidentes y recuperación de vehículos aéreos no identificados. Fue en 1997 cuando este hombre se decidió a publicar un libro titulado Los ovnis son reales, una serie de documentos ofrecidos por el gobierno de los Estados Unidos y experiencias personales en los que relata la verdad que se esconde detrás del fenómeno extraterrestre. La historia del sargento Stone la vivió hace aproximadamente unos 50 años. Digamos que modificó la forma en la que veía nuestro planeta, nuestro drama como seres humanos dentro del universo y por supuesto que el universo no estaba tan vacío como nos han dicho que estaba. El sargento Stone nació en Portsmouth, en Ohio, concretamente en el año 1949. Se alistó al ejército de los Estados Unidos en 1968, cuando tenía 19 años, era muy joven por entonces. De ahí fue a Ashland, en Kentucky, y luego fue a Fort Lee, en Virginia. Ahí estuvo destinado. A principios de 1969 fue designado a conducir un vehículo oficial a cargo de Billboard, en Virginia, una base militar. Llevaba a un oficial de alto rango a una sesión informativa. No le informaron quién era ese oficial. Stone cuenta que le dio la sensación que se trataba de un coronel de inteligencia. Cuando llegaron al punto donde fue asignado, el sargento Stone, como nadie le había dicho ni dónde tenía que ir, ni dónde tenía que ponerse, ni dónde le tenía que esperar, pues lo que hizo fue meterse dentro de las instalaciones, acceder a una parte elevada que había como un anfiteatro, desde la que se podía ver la reunión en la que estos hombres de inteligencia y estos militares de alto rango estaban reunidos. Cuenta Stone que no escuchaba absolutamente nada. Si bien los podía ver, no oía nada porque había una pantalla de plexiglas transparente que impedía escuchar lo que aquella gente estaba diciendo. Dice que al lado suyo había otro militar, en este caso se trataba de un aviador. Un aviador que, bueno, pues también parece ser que había traído a otro oficial de alto rango y como no sabían dónde ponerse, pues para almorzar decidieron subirse a ese anfiteatro donde nadie le veía en la oscuridad y estaban pues sencillamente comiendo un bocadillo. Y mientras estaban comiendo aquel bocadillo, pues estaban viendo a aquellos militares en aquella reunión. Hasta que de repente apagaron las luces y empezaron a emitir una extrañísima película. Lo que estaban haciendo, o lo que les dio la impresión tanto al piloto como a él, es que la película que estaban viendo era de ciencia ficción. Decía que en aquella película aparecían extrañas naves aéreas, cuerpos de seres muy extraños, algunos estaban vivos, otros no. Y se quedaron los dos atónitos preguntándose que qué hacían todos esos oficiales de alto rango viendo una película de ciencia ficción. Mientras estaban viendo la película, ellos seguían almorzando, viendo todo aquello. Esa incomprensible filmación se quedó grabada en la memoria del sargento Stone. Le pareció tan distópica que cada fotograma se grabó en su memoria. Y todo esto lo cuenta en el libro. Lo primero que llegó a ver fue una especie de seres con cuerpos pequeños, unos cuerpos muy pequeños y muy delgados, y que tenían unos brazos más largos de lo normal. La cabeza era mucho más grande, muy desproporcionada. La forma de esa cabeza era como el de una pera invertida. A Stone le dio la sensación que esos seres no tenían labios, que donde estaban los labios lo que había única y exclusivamente era una hendidura. Y los ojos, más que ojos al aire libre, es como que tuvieran una especie de película negra. Pero lo curioso es que recuerda perfectamente que los párpados de aquellos seres, de aquel ser que aparecía, estaban cerrados y eran como transparentes. Dice que el entorno en el cual estaban grabando aquel ser era como un desierto. El ser parecía que estaba muerto. Solamente se estaba filmando la parte del suelo. Comentaba que era un desierto porque lo que veía era tierra dura y una vegetación que le recordaba bastante a algunos desiertos que hay por la zona. Dice Stone que toda la película que vieron estos oficiales estaba conformada por muchos clips. Clips que duraban muy poco. 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos, 9 segundos. Digamos que los recuerdos que él tiene fueron lo que a él más le impactó. Sobre este tipo, dice que era
de color gris. La película era en color y al ser se le veía de color gris. Y que llevaba un traje ajustado también de color gris. Pero era más oscuro el traje. Dice que no pudo afirmar si ese traje tenía 2 piezas o una pieza. Dice que le dio la sensación que no llevaba cinturón. Daba la sensación de que lo que llevaba era como una especie de traje de cuerpo entero. Pero había una cosa muy curiosa. El Stone recuerda que aquel traje llevaba una insignia, un símbolo muy extraño. Nunca llegó a recordar la forma que tenía aquel insignia. Comenta que el cuello que llevaba era redondo y tenía color aluminio el cuello. En otra de las filmaciones que vio Stone, dice que apareció una segunda criatura. Esta segunda criatura estaba viva y era muy parecida a un ser humano, pero muchísimo. Tenía también un traje ajustado, pero no solo llevaba un traje ajustado, sino que tenía como un casco ajustado que acababa como en una especie de punto, como llevan los hindús. Era completamente rojo el traje. Comentaba Stone que el tono de la piel de este nuevo ser que apareció era el tono de la piel que suele tener una persona caucásica, pero que los ojos eran como orientales. El ser, que aparecía en una película en color, se le veía hablando constantemente, estaba hablando y no se veía a nadie más. Aquella grabación, que era muy cerca de ese ser, solamente se podía ver de la altura del ombligo hasta la altura de la cabeza. Dice Stone que también llevaba otra insignia. Dice, llevaba una insignia de color amarillo, pero ya no recuerdo la forma que tenía. Lo único que pudo apreciar Stone es que los labios de este ser eran más finos de los que solemos tener los seres humanos, más finitos. Pero se notaba que gesticulaba exactamente igual que hacemos nosotros al hablar. Recuerda que en aquella filmación, que fue una de las más largas que pudo ver, el ser actuaba de manera extraña, era como que no expresase emociones a la hora de hablar. Dice que tampoco movía las manos. Le dio la sensación que estaba como en una forma de trance. En la frente llevaba como una especie de punto rojo. El siguiente clip que recuerda Stone fue uno que aparecía en blanco y negro. Aparecían varios seres. Aquellos seres, algunos estaban vivos y otros no, tenían una cabeza muy similar a la nuestra. La proporción cuerpo-cabeza eran normales. Pero dice que los ojos eran mucho más grandes, pese a que tenían una forma almendrada. Los ojos le llamaron la atención porque eran de un tono mucho más oscuro. Y la nariz era muy peculiar, prácticamente no tenía nariz, era como una especie, como 2 hendiduras. Y que la boca no se les llegaba a distinguir. Dice que el camarógrafo, parece ser que en algunos de los clips que se veían esos seres, se le desenfocaba la cámara. No llegó a apreciar. También estos seres llevaban unos trajes ceñidos. Era como leotardos. Y vio como la cabeza se movía muy poco. Muy despacito movía las manos. Pero algo que le llamó la atención es que estos seres tenían muchísimas arrugas en la frente. Él decía que tenían muchas arrugas. Una cosa curiosa es que Stone dice, a mí me recordaron muchísimo a la famosa grabación de Ray Santilli, aquella que le entregó el conocido camarógrafo, en la que efectúan una autopsia. Una grabación que fue entregada, me parece que en los años 90, y que fue muy conocida dentro del mundo ufológico. Dice que esa escena, cuando el camarógrafo se aleja, y se puede ver todo en contexto, se ve que 2 de aquellos seres parecía que estaban muertos o moribundos. El tercero no. El tercero estaba vivo, que se movía muy despacio y la cabeza se movía muy lentamente. Y cuenta que el entorno donde aparecían esos seres era muy similar también, como a un desierto. Dice que la siguiente escena que recuerda es una escena en blanco y negro en la que aparecía un disco. El clásico ovni se veía como en el cielo y daba la impresión de que se estaba moviendo. Él decía, en aquella filmación no aparecían nubes, el cielo estaba despejado y no se podía ver muy claramente a la velocidad que iba, pero sí que daba la sensación de que el objeto se estaba moviendo. Pese a que estaba en blanco y negro la grabación, el tono de aquel objeto, de aquel disco, era como de un color metálico plomizo. Clásica forma de platillo volante que en la parte superior tenía una cúpula aproximadamente del doble del grosor que el propio platillo volante. También pudo ver una cuarta filmación, en la que apareció otro extraño objeto. Él dice que el objeto tenía forma de tacón, pero que el objeto estaba como incrustado en la tierra, como que hubiera aterrizado y hubiera impactado en la tierra. El entorno comenta que era similar a un desierto, nuevamente, y dice que brevemente hubo un flash en el que pudo ver varias entidades, varios seres, cerca del objeto. Le dio la impresión, cuando vio a esos seres, que aquel objeto debía andar por unos 12 metros de diámetro. Era muy brillante, como muy pulido. Y también tuvo la oportunidad de poder comparar brevemente a esos seres con los famosos seres de los que habla Whitley Strieber en el libro Comunión, que también hubo una película. Pues dice que eran muy parecidos a esos. La última escena que recuerda Stone fue la filmación de otro ovni. Dice que aquel ovni tenía una forma como de media luna y el color era como metálico brillante. Dice que en aquella filmación
sí que había nubes y que se podía ver gracias a las nubes la velocidad y el movimiento del aparato. Aquel objeto no tenía alerones, era como una especie de forma compacta, con forma de media luna, unas formas muy lisas y que decía que en el centro solamente se apreciaba algo oscuro, como una especie de cabina. Stone dice que el tamaño de aquella nave era aproximadamente de unos 100 metros. Él dice que pudo corroborar este tamaño porque al lado de aquella nave aparecía un avión de combate F-94C. Ese avión de combate tenía unas proporciones muy concretas y Stone calculó que la nave que estaba siguiendo aquel F-94C era como unas 7 veces más o menos de grande. El F-94 es un avión que se retiró a mediados de los años 50, con lo cual la grabación pues sería por aquella fecha. Comenta Stone que en la escena se podía ver al ovni y el avión detrás, como persiguiéndole, y el ovni pues superando por mucho la velocidad del avión y alejándose en el horizonte. Y dice que después de ese momento, todas las luces de la sala en la que se encontraban se encendieron. Tanto Stone como el piloto pues se quedaron un poco sorprendidos, ¿no? Porque de repente entraron varios militares de la policía militar de manera brusca, acercándose a ellos y gritándoles que se habían metido en un lío impresionante. Y ellos decían, oiga, mire usted, nosotros hemos venido aquí, nos han dicho dónde teníamos que estar, pues nos hemos metido en esta zona que estábamos más tranquilos y estábamos comiendo un bocadillo. Pese a eso, policía militar los cogió, los metió en un cuarto anexo al edificio en el que se encontraban y los dejó 5 días encerrados en aquel cuarto. En aquel cuarto habían puesto una bombilla de unos 15 vatios. Aquello era todo muy sombrío lo que se veía. Estuvieron 5 días allí metidos y cuando les sacaron les empezaron a interrogar. Y dice, en aquel interrogatorio nos repetían constantemente las mismas preguntas. Constantemente, qué es lo que habíamos visto, qué es lo que recordábamos. Y en la sala había un tipo que estaba anotándolo todo. Cada gesto que hacíamos, cada respuesta que dábamos. Y al final les avisaron de que lo que tenían que hacer era callar y no contar a nadie lo que habían visto. Y es verdad que así fue, porque durante muchísimos años Stone no contó nada hasta que llegaron en el año 2001, publicó este famoso libro en el que desde luego Stone relata todo lo que tuvo la oportunidad de ver. Y esta es la pequeña historia del sargento Stone, que posiblemente tuvo la oportunidad de acceder a los grandes secretos de la humanidad, la relación que existe y el conocimiento del fenómeno ovni extraterrestre por parte de militares de alto rango, posiblemente una cierta cúpula del poder que siempre haya estado entre nosotros gran parte del siglo XX. Han estado ahí. De ello ya advirtió Eisenhower. De ello ya advirtió el propio John Fitzgerald Kennedy. Han advertido otros tantos sobre que existe un poder que se sienta detrás del trono, un poder que tiene un conocimiento mucho más amplio y que tiene unos medios, unas estructuras, unos presupuestos y unos recursos humanos enormes que pese a que no lo veamos, no quiere decir que no exista. Lo dejamos en este punto. Espero que el vídeo os haya gustado y, como siempre digo, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.